Nació con una fecha limpia, casi de calendario escolar, 6 de agosto de 1896, pero lo que le tocó vivir no tuvo nada de limpio. Imagina esto: un país donde una palabra dicha en voz alta puede costarte la libertad, donde un poema puede convertirse en prueba criminal, donde el silencio es una forma de supervivencia, y, aún así, un muchacho decide que su arma será la voz, no un fusil, no un cargo, la voz. Ese muchacho se llamaba Andrés Eloy Blanco. Al principio no hay estatuas ni retratos oficiales, hay calor, polvo, calles que huelen a sal y a tierra, y una familia que intenta sostenerse en la Venezuela de fin de siglo. Andrés Eloy crece en Cumaná, en el estado Sucre, con la mirada puesta en dos mundos que parecen incompatibles: el de la vida cotidiana, la gente que trabaja, que sufre, que se resigna, y el de las palabras, que prometen otra realidad. Desde temprano se le nota una sensibilidad rara, como si escuchara más de lo que se dice. No es el niño que grita para imponerse, es el que observa, el que recuerda, el que después lo convierte todo en frase. La escuela le abre una puerta, pero no le regala nada. En esos años, estudiar es un privilegio y también una apuesta. La Venezuela que lo rodea está marcada por caudillos, por la idea de que el poder se toma y se retiene a golpes, y sin embargo, Andrés Eloy se inclina por el derecho, por la ley, por la posibilidad, todavía ingenua, de que las palabras escritas en un código puedan frenar la arbitrariedad. Se traslada a Caracas para continuar su formación. La capital no lo recibe con ternura. Es una ciudad que intimida, que exige, que te obliga a elegir rápido quién vas a ser. Y él elige. Será abogado, sí, pero sobre todo será un hombre que no se calla. En la universidad el aire está cargado, no es solo el humo de los cafés o el polvo de los libros, es la tensión política. Venezuela vive bajo la sombra de Juan Vicente Gómez, un régimen que se extiende como una noche larga. La dictadura no necesita estar en cada esquina para sentirse. Basta con que todos sepan que puede estar. Los estudiantes lo saben, los profesores lo saben, y Andrés Eloy lo aprende pronto. En ese país, pensar en público es un acto de riesgo. Pero hay algo más peligroso que pensar: organizarse. Y ahí es donde la historia se acelera. En Caracas, el joven de Cumaná se acerca a círculos intelectuales y estudiantiles que discuten lo que no se puede discutir. Se habla de libertad como quien habla de un animal mítico. Se habla de democracia como si fuera una palabra extranjera. Y sin embargo se habla. Andrés Eloy empieza a escribir con una mezcla de belleza y filo. Sus versos no son solo ornamento, son una forma de señalar lo que duele. El país, mientras tanto, parece inmóvil, pero por debajo se mueve. Hay una generación que está cansada de la obediencia, y llega 1928, el año que en Venezuela se vuelve una especie de contraseña. La llamada Generación del 28 no es un club literario, es una explosión juvenil contra el gomecismo. En carnavales, en actos públicos, en protestas estudiantiles, los jóvenes convierten la fiesta en desafío, y el régimen responde como responden las dictaduras: con cárcel. Andrés Eloy Blanco cae en esa ola. No es un accidente, no es un malentendido, es la consecuencia directa de haber elegido la palabra como arma. Lo detienen, lo encierran, y aquí aparece el primer gran contraste que sostiene toda su vida. El poeta, que vive de la libertad interior, encerrado entre paredes que buscan quebrarlo. La prisión no es solo un lugar, es un método, es el intento de convertir a un hombre en sombra, en la rotunda, ese nombre que todavía suena como hierro. La vida se reduce a lo esencial: hambre, miedo, frío, enfermedad, espera. La rotunda no era una cárcel cualquiera, era un símbolo del gomecismo, un espacio donde el castigo era también mensaje. Allí el tiempo se vuelve una tortura lenta, y sin embargo, Andrés Eloy no deja de ser Andrés Eloy. La palabra, incluso cuando no puede publicarse, sigue existiendo, se memoriza, se susurra, se guarda como una brasa. El joven abogado y poeta aprende algo que no se enseña en ninguna facultad: que el poder teme a lo intangible. Un verso puede atravesar barrotes, una idea puede sobrevivir a un guardia, y esa certeza lo vuelve más peligroso para el régimen que cualquier arma, porque un preso que conserva su voz es un preso que no ha sido vencido. Cuando sale de prisión, no sale intacto, nadie sale intacto, pero sale con una claridad nueva. La lucha no es solo contra un hombre, ni siquiera contra un dictador. Es contra una estructura de miedo, y esa estructura se alimenta de la resignación. Andrés Eloy entiende que su tarea será lo contrario:
alimentar la esperanza, pero no como consuelo barato, sino como energía política. En esos años, su nombre empieza a circular con fuerza, no solo en círculos literarios, sino en conversaciones de calle. Su poesía se vuelve popular sin perder profundidad. Es capaz de hablarle al pueblo sin disfrazarse de pueblo, y eso, en un país acostumbrado a élites que miran desde arriba, es una revolución silenciosa. Sus textos tienen imágenes que se quedan pegadas. La madre, el niño, la pobreza, la injusticia, la ternura como resistencia. No escribe para decorar salones. Escribe para que alguien, en una casa humilde, sienta que su vida también merece ser nombrada. Pero la dictadura sigue ahí, Gómez sigue ahí, y el margen para actuar es estrecho. Andrés Eloy se mueve entre la creación y la conspiración, entre el poema y la organización. La política para él no es un juego de ambiciones, es una extensión de la ética, y esa ética tiene un precio. El precio se llama persecución, se llama vigilancia, se llama exilio, porque cuando un régimen no puede callarte del todo, intenta alejarte, y Andrés Eloy, como tantos opositores, conoce la experiencia amarga de estar lejos de su país. El exilio no es solo geografía, es una herida, es mirar tu tierra desde afuera, sentir que la vida real ocurre sin ti, que tus amigos envejecen, que tus enemigos gobiernan, que tu madre, si está, te espera con un miedo que no se dice. En el exilio, la palabra se vuelve puente. Andrés Eloy escribe con la nostalgia como combustible, pero también con una lucidez que se afila, porque lejos el país se ve completo, sus injusticias, sus promesas, sus trampas, y él no idealiza, no convierte a Venezuela en postal, la ama con una mezcla de ternura y rabia, como se ama lo que duele. Mientras tanto, el tiempo corre, y aquí aparece una presión que no es metáfora. La vida de un opositor bajo dictadura tiene reloj. No sabes cuánto dura tu libertad, no sabes cuándo vuelve la cárcel, no sabes si el próximo regreso será posible. Cada decisión se toma con la conciencia de que puede ser la última. Esa urgencia marca su carácter. No hay espacio para la comodidad. La muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 abre una grieta. No es el amanecer inmediato, pero es una grieta real. El país respira, aunque sea con dificultad. Se reorganizan fuerzas políticas, se reactivan voces, se intenta construir algo distinto. Andrés Eloy vuelve a tener un lugar más visible en la vida pública, y aquí su historia da un giro. El poeta que fue perseguido empieza a convertirse en figura política con peso propio. No llega como un caudillo, sino como un símbolo de resistencia civil. Su prestigio no viene de haber mandado, sino de haber sufrido sin rendirse, y eso, en una sociedad acostumbrada a obedecer al más fuerte, es una forma nueva de autoridad. Se acerca a movimientos democráticos, participa en la construcción de una oposición moderna, y su nombre se vincula cada vez más con la idea de un país distinto. Un país donde la ley no sea un adorno, donde la palabra no sea delito, pero el camino no es recto. Venezuela entra en una etapa de transiciones, tensiones, promesas incompletas. La política se llena de alianzas frágiles, de esperanzas que se rompen, de avances que parecen retrocesos. Andrés Eloy, con su sensibilidad, siente cada golpe como si fuera personal, y aún así insiste, porque para él la política no es un escenario, es una responsabilidad. En ese clima, su voz se vuelve más necesaria y más incómoda, necesaria para quienes buscan democracia, incómoda para quienes quieren cambiar algo sin cambiarlo de verdad, y ahí se perfila el conflicto que lo acompañará siempre. No solo enfrentarse a dictadores evidentes, sino a la tentación permanente del poder de volverse autoritario, incluso cuando se disfraza de modernidad. La primera parte de su vida termina con una imagen que parece simple, pero es explosiva. Un hombre que ya conoce la cárcel, que ya conoce el exilio, que ya sabe lo que cuesta hablar, decide entrar de lleno en la arena donde se decide el destino de millones, no porque crea que la política sea pura, sino porque sabe que, si la abandonan los decentes, la ocupan los violentos. Y mientras Venezuela se prepara para nuevas batallas, más complejas, más públicas, más decisivas, Andrés Eloy Blanco avanza con una certeza que lo empuja y lo condena. La palabra no basta si no se convierte en acción, pero la acción, sin palabra, se vuelve brutal. Él quiere sostener ambas. Y ese equilibrio, en un país acostumbrado a extremos, será su prueba más dura. Dicen que la dictadura termina cuando muere el dictador. Mentira. A veces el dictador muere,
y la dictadura se queda viviendo en los pasillos, en los uniformes, en los expedientes, en la costumbre de bajar la voz, y ahí es donde Andrés Eloy Blanco entra a la historia con una desventaja brutal. Él no pelea contra un hombre, pelea contra un hábito nacional, y lo hace con el arma más frágil y más peligrosa. La palabra convertida en ley, 1936. Venezuela despierta con los ojos pegados por 30 años de gomecismo. Hay una sensación eléctrica en las calles, como si el país estuviera aprendiendo a respirar otra vez, pero sin saber todavía cómo. La gente sale, discute, exige, y el poder, ese poder que siempre encuentra cómo sobrevivir, intenta administrar la apertura sin perder el control. En ese borde filoso aparece Andrés Eloy, ya no solo como poeta perseguido, sino como dirigente con una misión concreta: transformar la emoción de la libertad en instituciones, en derechos, en reglas que no dependan del humor de un jefe. El problema es que la libertad recién nacida es vulnerable, y los que mandan lo saben. Por eso, cada paso hacia la democracia viene con una trampa. Te dejan hablar, pero te vigilan. Te dejan organizarte, pero te infiltran. Te dejan publicar, pero te amenazan. Andrés Eloy se mete en ese laberinto con una mezcla rara de ternura y disciplina. No llega a la política para ganar, llega para que el país no vuelva a la jaula. Y esa intención, en Venezuela, es una provocación. En esos años se consolida Acción Democrática, el partido que intenta convertir la protesta en proyecto nacional. Andrés Eloy se vuelve una de sus voces más reconocibles. No por gritar más fuerte, sino por decir lo que otros no saben decir. En mítines y reuniones, su palabra tiene un efecto físico. La gente se endereza, como si por fin alguien estuviera nombrando lo que siempre sintieron y nunca pudieron formular, pero esa popularidad también lo marca como objetivo, porque en un país que está aprendiendo a votar, la voz que convence es casi tan peligrosa como un fusil, y entonces llega el primer giro duro de esta etapa. La democracia no se construye en línea recta, se construye a golpes. En 1945, el país entra en una sacudida histórica. El golpe que derroca a Isaías Medina Angarita y abre paso a la Junta Revolucionaria de Gobierno, para muchos es la puerta a una modernización acelerada. Para otros es una ruptura peligrosa. Andrés Eloy, que ha visto lo que hace el autoritarismo, entiende el riesgo de cualquier atajo, pero también entiende el hambre de cambio de un pueblo que ya no quiere migajas. Su dilema no es teórico, es moral. ¿Cómo empujar la democracia sin justificar la fuerza? ¿Cómo evitar que el remedio se parezca a la enfermedad? En medio de esa tensión, su figura crece, no como caudillo, sino como conciencia pública. Y cuando Rómulo Gallegos gana las elecciones de 1947, las primeras elecciones presidenciales verdaderamente universales y directas, en Venezuela, el país siente que está tocando algo histórico. Por primera vez, el poder parece venir de la voluntad popular y no de la bayoneta. Andrés Eloy entra al gobierno como ministro de Relaciones Exteriores. El poeta, el expreso, el exiliado, ahora representa a Venezuela ante el mundo. Pero el cargo no lo vuelve cómodo, lo vuelve urgente. Porque el reloj empieza a sonar, y no es un reloj simbólico, es un conteo real. El gobierno de Gallegos nace rodeado de enemigos, de conspiraciones, de impaciencias. Hay sectores militares que no aceptan un civil en la presidencia. Hay élites que temen las reformas. Hay intereses que se sienten amenazados por la idea misma de un país más igualitario. Andrés Eloy lo percibe en el aire, como se percibe una tormenta antes de que caiga. Conversaciones que se cortan cuando entras. Miradas que no sostienen. Rumores que se repiten con demasiada precisión. En la Cancillería, su tarea es doble: defender la legitimidad democrática de Venezuela y al mismo tiempo evitar que el país quede aislado en un continente donde los golpes de Estado son casi un idioma común. En discursos y gestiones, insiste en un principio que parece simple, pero en América Latina es explosivo. La soberanía no puede ser excusa para aplastar al ciudadano. La democracia no es un adorno diplomático, es una obligación interna, y esa postura, aunque suene noble, tiene costo. Porque la diplomacia suele premiar el silencio, no la claridad. Aquí aparece una imagen que lo define. Andrés Eloy, de traje, en salones oficiales, con lámparas brillantes y protocolos fríos. Y, por dentro, el mismo hombre que conoció la Rotunda. No se le olvida el olor del encierro, no se le olvida que un Estado puede volverse cárcel. Por eso, cada documento que firma, cada palabra que pronuncia,
lleva una sombra detrás. La sombra de lo que pasa cuando el poder no tiene límites. Y entonces, cuando el país apenas está aprendiendo a caminar, llega el golpe que corta el aire como un machete. 24 de noviembre de 1948. Los militares derrocan a Rómulo Gallegos. La democracia venezolana, esa que parecía recién estrenada, dura menos de un año. Menos de un año. Es un dato que golpea porque no es abstracto. Es la medida exacta de lo frágil que puede ser un sueño cuando se enfrenta a la fuerza organizada. Para Andrés Eloy, el golpe no es solo una derrota política, es una repetición traumática, es ver cómo el país vuelve a la lógica que él juró combatir, la del mando sin consentimiento. Y aquí el conflicto se vuelve personal y brutal. El hombre que apostó por la ley vuelve a ser perseguido por el poder, otra vez. Como si Venezuela le estuviera diciendo, no importa cuánto escribas, no importa cuánto negocies, aquí manda el miedo. La caída del gobierno lo empuja de nuevo al exilio, y el exilio, esta vez, tiene un sabor distinto. Ya no es el joven perseguido que sueña con un futuro. Es un dirigente que vio el futuro, por un instante, y se lo arrebataron. Esa pérdida pesa más que la cárcel, porque la cárcel te quita el cuerpo. La traición a la democracia te quita la esperanza colectiva, se instala fuera del país, entre idas y venidas por el Caribe y México, y desde allí intenta sostener una resistencia política que no se convierta en venganza. Pero el mundo no se detiene para consolar a los derrotados. La Guerra Fría endurece posiciones, los gobiernos se alinean, la sospecha se vuelve política oficial, y en ese clima, un poeta democrático puede ser visto como un problema por todos. Por las dictaduras, porque inspira; por algunos aliados, porque incomoda; por los pragmáticos, porque no se vende. Y aún así, Andrés Eloy no se apaga. Escribe, habla, organiza. Su palabra se vuelve un refugio para los venezolanos que están fuera, y una chispa para los que están dentro. Pero cada mensaje que envía, cada acto público, tiene un riesgo. La dictadura que se instala en Venezuela, con Marcos Pérez Jiménez como figura central en los años siguientes, no olvida nombres. Y el de Andrés Eloy está subrayado. Aquí el tiempo vuelve a apretar, no solo por la persecución política, sino por el cuerpo. Su salud empieza a resentirse. El desgaste de años de cárcel, exilio, tensión, noches sin descanso, viajes, reuniones, discursos, se acumula como una deuda, y esa deuda se cobra sin piedad. Él lo sabe, lo siente. Hay un límite físico que se acerca, y sin embargo se exige como si fuera inmortal, porque siente que no tiene derecho a cansarse cuando su país está otra vez en manos de un régimen que controla, censura y castiga. En el exilio, su vida se vuelve una carrera contra dos enemigos: el autoritarismo y el reloj biológico, y ese doble enemigo lo obliga a una intensidad casi desesperada. No hay después, no hay cuando se calme todo. Hay ahora, hay que decirlo ahora, hay que escribirlo ahora, hay que denunciarlo ahora. Y entonces ocurre un giro inesperado, íntimo, casi cinematográfico. El hombre que fue símbolo de la palabra pública empieza a cargar, con una fragilidad privada. No es que deje de ser fuerte, es que su fuerza ya no alcanza para ocultar el cansancio. Aún así, cuando habla, su voz sigue teniendo esa mezcla de belleza y filo, como si cada frase fuera una última oportunidad. En esos años, su figura se convierte en algo más que un dirigente. Es un recordatorio viviente de que Venezuela ya probó la democracia y se la robaron, y ese recuerdo es peligroso para cualquier dictadura, porque la dictadura se alimenta de la idea de que no hay alternativa. Andrés Eloy es la prueba de que sí la hubo, y de que puede volver. Pero el exilio también tiene su crueldad. Te obliga a mirar tu país como si fuera una casa en llamas al otro lado del mar. Ves el humo, escuchas los gritos, y no puedes entrar. Solo puedes gritar desde afuera, esperando que alguien adentro te oiga. En 1955, el destino le pone una fecha final que nadie negocia. El 21 de mayo, Andrés Eloy Blanco muere en Ciudad de México. Tras un accidente automovilístico, la noticia cae como un golpe seco. No muere en su tierra, no muere en un acto público, no muere en una tribuna, muere lejos, en esa condición que para él fue castigo y deber: el exilio. Y la imagen es dura, casi insoportable. El hombre que hizo de Venezuela una patria de palabras termina sus días sin poder pisarla, pero lo más inquietante es esto: su muerte ocurre cuando la dictadura aún está en pie, no alcanza a ver el final del perezjimenismo.
No alcanza a ver el regreso de la democracia en 1958. Su vida queda suspendida en una tensión trágica. Luchó para abrir una puerta y murió antes de verla abierta de nuevo. Y sin embargo, su historia en este punto no se cierra. Se carga de electricidad, porque cuando un poeta muere en el exilio, lo que queda no es solo un duelo. Queda una pregunta que persigue a todo un país. ¿Qué clase de nación expulsa a sus mejores voces? ¿Qué clase de poder necesita desterrar a un hombre que escribe? Esa pregunta empieza a circular como un rumor que no se puede encarcelar, y mientras Venezuela sigue bajo el peso del miedo, la voz de Andrés Eloy, la misma que intentaron apagar en la Rotunda, la misma que intentaron diluir con el exilio, se queda flotando, insistente, como una deuda moral que tarde o temprano alguien tendrá que pagar. Si algo aprendió Andrés Eloy Blanco al entrar al poder fue esto. La libertad no se sostiene con aplausos, se sostiene con papeles firmados, con presupuestos, con escuelas abiertas a las 6 de la mañana, con urnas vigiladas, con leyes que no tiemblen cuando un general carraspea, y ahí está el contraste que quema. El poeta que hacía llorar a un país con un verso, de pronto tiene que pelear con el arma más fría del mundo. Un decreto, porque en Venezuela, en 1947, la democracia no era una idea. Era una criatura recién nacida, y ya había manos alrededor dispuestas a asfixiarla. Cuando Rómulo Gallegos gana las elecciones, el aire cambia. No es una metáfora. Cambia el tono de las conversaciones, la manera de caminar por las calles, la forma en que la gente pronuncia la palabra presidente. Por primera vez, el poder parece venir de abajo, y Andrés Eloy, que había conocido la cárcel y el destierro, entra al gobierno con una mezcla de orgullo y alarma, como quien por fin llega a la orilla y descubre que el mar todavía está embravecido. Lo nombran ministro de Relaciones Exteriores, canciller. Su oficina ya no es una celda ni una tribuna improvisada. Es un despacho con sellos oficiales, teléfonos que no paran, mapas, banderas, visitas de embajadores, pero él no se engaña. Sabe que la Cancillería, en un país frágil, es una trinchera elegante, porque afuera, en el continente, los golpes de Estado se justifican con sonrisas diplomáticas. Y adentro, en Venezuela, hay sectores que miran a Gallegos como si fuera un accidente que hay que corregir. Andrés Eloy entiende que su trabajo no es solo representar a Venezuela, es blindar la legitimidad de un gobierno civil en un mundo que aplaude la estabilidad, aunque venga con botas. Y ahí aparece su conflicto real, el que lo persigue desde joven. La pelea contra el militarismo como destino nacional, no contra un hombre, sino contra una idea instalada en la sangre política. Que el país necesita un orden impuesto, que la voluntad popular es un lujo, que la democracia es un experimento tolerable, hasta que estorba, en reuniones, en notas oficiales, en conversaciones con delegaciones extranjeras, insiste en un principio que parece obvio y por eso mismo es explosivo. El poder debe obedecer a la ley, no al revés. Y lo dice con una claridad que incomoda, porque la diplomacia suele hablar en algodón. Andrés Eloy habla con filo, no grita, pero no se esconde. Y esa forma de hablar, en 1948, es casi una provocación. Mientras tanto, el gobierno intenta hacer en meses lo que el país no hizo en décadas. Ampliar derechos, consolidar instituciones, sostener la promesa del voto universal, pero la democracia tiene un enemigo silencioso: la impaciencia. Hay quienes quieren cambios inmediatos y totales. Hay quienes temen cualquier cambio. Hay quienes solo esperan el momento de recuperar privilegios, y en medio de esa presión, el gabinete trabaja con una sensación que nadie confiesa en voz alta. El tiempo es corto, no es un quizás, es un reloj que suena en los pasillos del poder, rumores de conspiración, oficiales que se reúnen demasiado, comentarios que se repiten con la precisión de un guión. Andrés Eloy lo percibe como se percibe una tormenta. No la ves todavía, pero el aire ya huele distinto, y entonces su tarea se vuelve doblemente urgente. Sostener la imagen internacional de un gobierno legítimo y al mismo tiempo ayudar a que la democracia no se rompa por dentro. Hay una escena que lo define en esos meses. El poeta, acostumbrado a ganar batallas con la emoción, obligado a ganar tiempo con la razón, porque en política exterior no basta con tener la verdad. Hay que lograr que otros la reconozcan. Y en un continente donde muchos gobiernos nacen de cuarteles,
Pedir solidaridad democrática es como pedirle agua al desierto. Aún así, Andrés Eloy insiste, envía mensajes, conversa, busca apoyos, intenta que Venezuela no quede sola si la amenaza se concreta, no por vanidad, sino por supervivencia institucional. Pero el enemigo no espera. Y aquí llega el giro brutal que convierte la esperanza en vértigo. El 24 de noviembre de 1948, el golpe militar derroca a Gallegos. La democracia venezolana, esa que parecía histórica, dura menos de un año. Menos de un año. Una cifra que no es estadística, es herida. Es la medida exacta de lo rápido que puede caer un sueño cuando se enfrenta a la fuerza organizada. Para Andrés Eloy, no es solo una derrota política, es una repetición traumática, es volver a sentir que el país se inclina, otra vez, hacia la obediencia armada, y lo más cruel es el contraste. Hace nada estaba firmando documentos como canciller. Ahora vuelve a ser un perseguido. El Estado que debía proteger derechos se convierte de nuevo en máquina de expulsar voces. La caída del gobierno lo empuja al exilio. Y el exilio para él no es turismo ni descanso. Es una condena activa, porque no se va a callar. Desde fuera, se convierte en una especie de altavoz incómodo. Habla, escribe, denuncia, y su palabra, que antes era poesía y campaña, ahora es resistencia. Pero resistir desde lejos tiene una violencia particular. Ves tu país como una casa cerrada por dentro, con las ventanas tapadas, y tú golpeas desde afuera, sabiendo que adentro hay gente que no puede responder. En esos años, la dictadura se endurece, y el nombre de Marcos Pérez Jiménez se vuelve central. El régimen construye una imagen de modernización, de obras, de orden, mientras por debajo crece la censura, la persecución, el miedo, y ahí aparece otro contraste venenoso. Un país que levanta autopistas y edificios, pero encierra conciencias. Andrés Eloy lo entiende con una lucidez dolorosa. El progreso sin libertad es solo una jaula más bonita. En el exilio, su vida se vuelve una carrera contra dos enemigos que no negocian: el autoritarismo y el cuerpo, porque el desgaste de años, cárcel, persecución, tensión constante, empieza a pasar factura. No es una debilidad romántica, es un límite físico real, y ese límite le impone una cuenta regresiva íntima. Él lo siente, lo sabe, y por eso acelera en discursos, en artículos, en encuentros con otros exiliados, en la organización política que intenta mantener viva la idea democrática. Acelera porque entiende algo que pocos dicen. Las dictaduras no solo te quitan el presente, intentan robarte el futuro, hacerte creer que no hay alternativa, y él, con su sola existencia pública, es una prueba viviente de que sí la hubo. Venezuela votó, eligió, tuvo un presidente civil legítimo, y se lo arrebataron. Ese recuerdo es dinamita. Pero la Guerra Fría complica todo. El mundo se divide en bloques, y la palabra democracia se usa a veces como bandera y a veces como excusa. En ese tablero, un dirigente que insiste en libertades políticas puede resultar incómodo incluso para quienes dicen ser aliados. Andrés Eloy queda atrapado en una paradoja. Es demasiado democrático para los autoritarios y demasiado incómodo para los pragmáticos, y aún así no se vende, no se adapta, no aprende el arte de callar para sobrevivir. En medio de esa presión ocurre un giro íntimo, casi silencioso. El hombre que fue símbolo de la voz pública empieza a cargar una fragilidad privada que no se ve en los titulares. No es que deje de luchar, es que la lucha ya no le permite esconder el cansancio. Hay días en que el cuerpo pesa como si llevara encima todos los años de Venezuela, y sin embargo, cuando habla, su voz sigue teniendo esa mezcla de belleza y filo, como si cada frase fuera una última oportunidad de empujar la historia un centímetro. Y entonces, como si el destino quisiera rematar la crueldad del exilio, llega el golpe final, inesperado y seco. El 21 de mayo, 1955, Andrés Eloy Blanco muere en Ciudad de México, tras un accidente automovilístico. No muere en su tierra, no muere en una plaza, no muere frente a un micrófono, muere lejos, en esa condición que para él fue castigo y deber, estar fuera para poder decir lo que dentro se castigaba. La imagen es dura. El poeta que convirtió a Venezuela en patria de palabras termina sin poder pisarla, y lo más inquietante es el detalle histórico que deja un sabor amargo. Muere cuando la dictadura todavía está en pie, no alcanza a ver el final del perezjimenismo, no alcanza a ver el regreso de la democracia en 1958,
Su vida queda suspendida en una tensión trágica. Luchó por abrir una puerta, y murió antes de verla abierta otra vez. Pero su muerte no apaga su conflicto, lo multiplica, porque cuando un poeta muere en el exilio, lo que queda no es solo duelo. Queda una pregunta que se mete en la conciencia de un país, como una astilla imposible de sacar. ¿Qué clase de nación expulsa a sus mejores voces? ¿Qué clase de poder necesita desterrar a un hombre que escribe? Y esa pregunta, precisamente esa, es la que la dictadura no puede encarcelar, porque ya no depende del cuerpo de Andrés Eloy, depende de la memoria. Depende de la gente que lo escuchó, que lo leyó, que lo vio convertirse en ministro y luego en desterrado, que entendió, con una claridad dolorosa, que la democracia no se pierde de golpe. Se pierde cuando el miedo vuelve a mandar. Desde ese momento, su voz queda flotando sobre Venezuela como una deuda moral, una deuda que no se paga con estatuas ni con homenajes, sino con algo mucho más difícil, con un país que algún día sea capaz de vivir sin bajar la voz. En Ciudad de México, la noche no tenía nada de épica. No había plaza, ni banderas, ni micrófonos, solo asfalto, faros que cortan la oscuridad como cuchillas, y un segundo, uno solo, en el que la vida de Andrés Eloy Blanco se parte en dos. El contraste es insoportable. El hombre que había sobrevivido a cárceles, destierros y golpes de Estado no cae ante un tirano con uniforme, sino ante la violencia absurda de un accidente automovilístico. Y sin embargo, lo verdaderamente cruel no es cómo muere, sino cuándo, porque el reloj que lo perseguía desde 1948 todavía seguía corriendo. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez seguía en pie, la puerta que él empujó con palabras y política aún no se abría. En los días posteriores al golpe que derrocó a Rómulo Gallegos, el exilio no fue una elección, fue una expulsión, y para Andrés Eloy, expulsar no significaba solo sacarlo del territorio. Significaba intentar sacarlo del oído público. El régimen necesitaba silencio, y él era, por naturaleza, ruido, un ruido peligroso, el de la memoria, porque Andrés Eloy no era únicamente un poeta famoso. Era el recordatorio viviente de que Venezuela había votado de verdad, había elegido a un civil, había probado la democracia, y se la habían arrebatado en menos de un año. Ese dato, repetido con calma, era dinamita. México lo recibe como refugio y como trinchera. Allí se mueve entre reuniones, cartas, artículos, discursos, contactos con otros exiliados y dirigentes. No vive el exilio como pausa, sino como una campaña sin urnas, y en esa campaña hay un enemigo que no se ve en los comunicados. El desgaste, años de tensión acumulada, la cárcel de juventud, la persecución, la presión de hablar por los que no pueden hablar, empiezan a cobrar intereses. El cuerpo, que no entiende de ideales, le pasa factura, y aparece una limitación que lo vuelve más urgente. El tiempo ya no es solo político, también es físico. Esa urgencia se nota en su tono. Andrés Eloy no se convierte en un hombre amargo, pero sí en un hombre más afilado. En el exilio, su palabra deja de ser únicamente celebración del pueblo y se vuelve también acusación. Señala la paradoja que el régimen intenta vender al mundo. Modernización con mordaza. Carreteras, edificios, luces, y detrás la sombra de la censura, la policía política, el miedo. Él lo dice sin adornos, el progreso sin libertad es una jaula más brillante, y esa frase, en un continente donde muchos preferían la estabilidad a la democracia, era una bofetada. La Guerra Fría complica el tablero. De pronto, la libertad se vuelve una palabra que algunos usan como bandera y otros como excusa. En ese clima, denunciar una dictadura no siempre garantiza apoyo. A veces solo garantiza incomodidad. Andrés Eloy queda atrapado en una zona peligrosa. Demasiado democrático para los autoritarios, demasiado incómodo para los pragmáticos, pero no aprende el arte de callar para conservar favores, no negocia su voz. Y esa terquedad, esa fidelidad a una idea simple, que el poder debe obedecer a la ley, lo mantiene en pie incluso cuando el cuerpo empieza a fallar. Mientras tanto, Venezuela sigue lejos, pero no se le vuelve abstracta. No es un mapa, es una herida concreta. Él sabe que el régimen intenta reescribir la historia, convertir el golpe en necesidad, la represión en orden, la obediencia en patriotismo, y por eso insiste en algo que parece pequeño, pero es decisivo. Nombrar las cosas por su nombre. Golpe es golpe. Dictadura es dictadura, exilio es castigo, y democracia no es un lujo,
es un derecho. En esa insistencia hay una forma de resistencia que no necesita armas, pero sí necesita valentía. La valentía de no dejar que el lenguaje sea secuestrado. En México, su vida cotidiana se llena de contrastes. Puede estar en una mesa hablando de poesía, y al minuto siguiente, discutiendo estrategias políticas. Puede escribir un verso que parece una caricia, y luego redactar una denuncia que suena como un martillo. Esa mezcla no es pose, es su naturaleza. Andrés Eloy nunca separó del todo la emoción de la política, porque entendía que un país no se mueve solo con argumentos. Se mueve con dignidad herida, con esperanza, con rabia, con amor, y él sabía tocar esas fibras como pocos. Pero el tiempo, otra vez, aprieta, hay señales íntimas que no salen en los periódicos, cansancio que no se va, días en que el cuerpo pesa más de lo normal, momentos en que la respiración se vuelve un recordatorio de que no somos invencibles. Aún así, sigue, porque su conflicto real, la pelea contra el militarismo como destino nacional, no se resuelve con una sola derrota ni con un solo discurso. Es una guerra larga contra una idea instalada, que el país necesita botas para funcionar, y él, desde el exilio, se empeña en demostrar lo contrario, que el país necesita ciudadanía, y entonces llega el giro más brutal, el que nadie puede convertir en metáfora bonita. 21 de mayo de 1955. Un accidente automovilístico en Ciudad de México. La noticia cae como un golpe seco, sin preparación, sin ceremonia. No hay despedida en Caracas, no hay última caminata por una plaza venezolana, no hay regreso, muere lejos, muere desterrado, muere cuando el régimen que lo expulsó todavía gobierna. La dictadura, incluso sin tocarlo ese día, consigue su última crueldad, que el poeta no vuelva. La imagen es dura y concreta. Un hombre que hizo de la palabra una patria termina sin pisar la suya. Y ahí aparece el verdadero suspenso histórico, el que duele porque no tiene final feliz dentro de su vida. Andrés Eloy no alcanza a ver 1958, no alcanza a ver la caída de Pérez Jiménez, no alcanza a ver el retorno de la democracia. Su historia queda suspendida en el borde, como si hubiera empujado una puerta con todas sus fuerzas y hubiera caído justo antes de que cediera. Pero la muerte no lo vuelve silencio, lo vuelve eco. Porque cuando un poeta muere en el exilio, lo que queda no es solo duelo. Queda una pregunta que se clava en la conciencia colectiva: ¿qué clase de país necesita expulsar a un hombre que escribe? ¿Qué clase de poder le teme a un verso, a una frase, a una memoria? La dictadura podía controlar periódicos, radios, aulas. Podía perseguir militantes. Podía imponer miedo, pero no podía borrar del todo lo que Andrés Eloy ya había sembrado. La idea de que la dignidad no se pide, se ejerce. Con el tiempo, su figura se vuelve más grande que su biografía inmediata, no solo por su obra literaria, sino por el símbolo que encarna. El intelectual que no se refugió en la Torre de Marfil, el poeta que se metió en el barro de la política sin perder la sensibilidad, el hombre que pagó con cárcel y destierro el precio de decir no, cuando lo fácil era acomodarse. Su legado no es una estatua, es una incomodidad permanente para cualquier poder que quiera obediencia ciega, y hay un detalle que hace su herencia todavía más punzante. Andrés Eloy no fue un santo perfecto ni un héroe de bronce, fue un ser humano atravesado por contradicciones, por cansancio, por miedo, por esperanza. Precisamente por eso, su historia funciona como espejo, porque muestra que la democracia no se sostiene con discursos bonitos, sino con decisiones difíciles, que la libertad no se hereda, se defiende, y que el autoritarismo no llega solo con tanques, también llega con la costumbre de bajar la voz. Cuando Venezuela recupera la democracia en 1958, su nombre ya no puede ser solo el de un poeta famoso, se convierte en una especie de deuda moral, una deuda con los que fueron expulsados, con los que fueron silenciados, con los que murieron sin ver el país que soñaron, y esa deuda no se paga repitiendo su nombre en actos oficiales, se paga cada vez que alguien se atreve a hablar sin permiso, a votar sin miedo, a exigir que la ley esté por encima del uniforme, porque al final la historia de Andrés Eloy Blanco no termina en el asfalto de Ciudad de México, termina, o más bien continúa, en esa batalla invisible que atraviesa generaciones. La pelea por un país donde nadie tenga que exiliarse para decir la verdad. Y si su vida fue una carrera contra el tiempo, su legado es una advertencia que sigue viva. La libertad puede caer en menos de un año,
Pero también puede levantarse si un pueblo decide no volver a bajar la voz,